está como haciendo más o menos las contrataciones. Pero al final del día lo que le conviene a las empresas es gente de planta. O sea, gente que sepa cómo está el asunto, cómo se mueven las cosas en su empresa y ya no tener que estar explicando y estar mandando guías y, que los freelancers que ya me pidieron una chamba aquí y estar mandando como poco a poco, ya están buscando más gente como de planta, ¿no? En las agencias. Gente que ya sepa inglés y... Ajá. Y que en teoría podría hacer la misma chamba. Inglés y por ejemplo, ahorita está llegando muchas series de Alemania, ¿no? Por ejemplo, Dark, que fue súper famosísima, alemán. O películas, no sé... También por películas en francés, por ejemplo. También ya, ¿no? Como que ahí están jalando otro poquito más de lenguas. Pero pues no inventes, la neta, el abanico de lenguas es enorme. Y por lo menos para lo que nosotros y nosotras nos preparan, no es nada más para traducir del inglés o de tu lengua C. O sea, nos dan herramientas profundas de la lengua, de la lingüística, para meterte con casi cualquier lengua sin necesidad de saber la lengua, ¿no? O sea, es como que es como hacer un conjunto de las lenguas en general y tener una herramienta para que, aunque no sepas hablarla, tener una noción de cómo empezar a hacerlo. Poder llegar a traducirlo, ¿no? Porque además también existe la TAC, que es la traducción asistida por computadora. Okay. Con eso ya es muchísimo más fácil hacer cualquier tipo de traducción, porque son bases de datos en las que, por ejemplo, si ya le trabajaste a Netflix y Netflix tiene un formato y tiene no sé, como que una serie, ¿no? Y en una serie ya tienes tú los nombres, el tipo de frases que se repiten, no sé, como que hay cosas que puedes encontrar en patrones, en bases de datos que se pueden guardar y ya va a ser más fácil ahí, ¿no? Que saques tu traducción. Pero entonces, ¿a qué tanta distancia estamos de que una compu te chingue el trabajo de traducción? Pues ese es un debate de amistad que yo creo que nos vamos a pasar años todavía sin resolver, porque Pues no tanto, con este pedo de la inteligencia artificial. ¿Viste bueno, sí. No has tenido redes, pero pero sí sé lo que hablas. Pero ¿viste un mame del Papa? ¿Viste o alguien en tu familia te enseñó una foto del Papa que según tiene una chaqueta? Ah, sí. Mucha gente cree que es real. Mucha, o sea, es un chingo de gente la que cree que esa foto es real. Yo creí que era real. Fue hecha por inteligencia artificial. Damn. O sea, y yo también creí que era real hasta que leí la noticia. Wow. Y se ve muy real. Mucha gente dice que si le pones atención a la mano, sí se ve como que doblado, o sea, como una mano no normal. Pero a simple vista te engaña. Mucha gente creyó que el Papa se había tomado una foto con ese flow, güey. Y se le ve chido y se ve muy real. Si eso puede hacer eso que empezó en enero este pedo del, ¿cómo se llama? Del ChatGPT y no sé qué. Sí. En 3 meses, o sea, mucha gente dice que va hacia los videos, ¿sabes? Hacia ya los deepfakes, que ya se hagan muy cabrones. ¿A qué tanto estamos de que te pueda traducir una película, ¿sabes? Y está muy culero. Sí, está muy culero. O sea, pensarlo es doloroso porque son 4 años y medio de mi vida. Sí. Que lo estás intentando, no es como que no quieras aprender a hacerlo, ¿no? Pero pues, güey, son 4 lenguas o 3 o las que sean y herramientas en general. Y los tipos de textos, como me dijiste, cambian y no es lo mismo de niños a adultos y, o sea, existen muchas variables. Ajá. Que a lo mejor en cierta parte hay herramientas que ya lo pueden hacer o que ya lo pueden llegar a hacer, como la traducción literal, pero más las traducciones de método libre o método filológico creo que serían más complicadas. O sea, a lo mejor pueden abarcar un campo laboral grande de lo que ya es la traducción, las inteligencias artificiales, uh-huh. Pero creo que todavía estamos como con la oportunidad de también hacer a la sociedad que la neta apoye la chamba de la traducción, uh-huh. Porque la verdad es que, por ejemplo, adaptaciones como en traducción se llama domesticación, ¿no? Que es pasarlo a no sé, digamos un español de México tepiteño, ¿no? Por ejemplo, o sea, tiene South Park y a lo mejor South Park se refiere a un gueto de Estados Unidos que es de determinada manera. Sí. La domesticación sería pasar ese contenido pero a un español tepiteño, ¿no? Haciendo como la relación. Un barrio estaba en Tepito, ¿no? Justo, o de Iztapalapa, no sé, sí, algo parecido. Okay. Y hacer esa conversión, pues no puedes hacer que una inteligencia artificial aprenda la manera en la que hablan las personas de Tepito nada más para que te haga una chamba de traducción, ¿no? O sea, tienes que estar ahí, tienes que saber, tienes que conocer de la cultura, sí, para poder hacer una chamba de ese estilo. Entonces siento que hay oportunidades que siguen conservándose, pero definitivamente sí, o sea, eso sí es una realidad. Y es doloroso admitirlo, pero pues sí hay gran parte que nos va a quitar el trabajo, ¿no? Que está, o sea, está curioso eso que dices, porque la neta muchas
muchas de las traducciones están muy culeras. Amistad. Muy culeras. Verdaderamente. O sea, y son hechas artificialmente. Muchas de las traducciones que a veces cuando leemos en Netflix es como, ¿qué? Y a ver, yo no sé tanto inglés, ¿sabes? O sea, no. Pero sí alcanzas. Pero sí alcanzas, o sea, hay ciertas palabras que ya sabes a lo que hacen referencia, porque ya las tienes como que coloquialmente conocidas, ¿sabes? Sí. Y ves los subtítulos que le ponen y dices, a la verga. Y eso es como nada más en cuanto a texto. En doblaje, por ejemplo, yo vi mucho tiempo Lucifer en español. Y luego, no sé en qué temporada, creo fue en la tercera o en la cuarta, que ya me empezaba a sonar bien raro, ya todo estaba bien desfasado. Y dije, la voy a empezar a ver en inglés, porque también antes me daba hueva ver las series en inglés y estar leyendo, ¿no? Pero luego ya como que le agarras el gusto porque pues ya es, por lo menos en sonido, es la voz original del personaje. Sí, claro. Y en traducción luego ya ves que cambian de voz y es un desmadre. El tono. Y ya luego vi y luego dije, qué pedo, está muy... Cambia mucho la relación de cuando la ves en inglés a español. Y luego si lo haces con una mala traducción, pues está de la verga que esa sea la traducción que le ofreces a la gente que está pagando por ver algo que se supone que tú estás ofreciendo que está traducido, ¿sabes? Sí. O sea, debería de ser como que, ok, a lo mejor tiene su complejidad y no puede ser siempre 100% exacto porque hay muchas variaciones en cuanto a una traducción. Pero tampoco se trata de que nada más le pongas así como que lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? Sí, la traducción audiovisual, la neta, también es todo un mundo y está dificilona, porque por ejemplo también en cuanto a las reglas de Netflix, que es con lo que ahorita yo estoy trabajando y lo que conozco, es que tienen como un límite de caracteres por segundo. Que el ojo humano, ¿neta? o sea, ya es científicamente comprobado que el ojo humano alcanza a leer cierto número de caracteres. Entonces, y de hecho todo el tiempo pasa, o sea, puedes hablar muchísimo más de lo que puedes leer en un minuto o en un segundo. Puedes incluso hablar muchísimo más. O sea, ahorita todo lo que te estoy diciendo yo, si quisiera transcribirlo y hacer que alguien lo leyera al mismo tiempo que lo estoy diciendo yo, es muchísimo más lento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay técnicas en la traducción audiovisual que se llama de omisión o de reducción de texto, que es justamente lo que pasa, ¿no? De que yo sé que tú, aunque entiendas un poquito de lo que dice el trasfondo del audio en inglés, no me vas a alcanzar a leer en español todo lo que dice el personaje porque es más de lo que en promedio, o sea, a lo mejor habrá gente que sí puede, pero en promedio no. Y sí, de estamos hecho, hablando de alguien que no habla la lengua. No, es que no es lengua, es idioma, ¿no? Porque pues lengua sí. cambia, ¿o no? Bueno, es lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? En ese sentido como que no hay bronca de la terminología, pero sí, o sea, en español no vas a alcanzar a leer lo mismo que dijo el personaje en inglés, ¿no? Que es de este tamaño y en texto se vuelve así en español, porque es lo único que vas a poder leer al mismo tiempo, porque al final las escenas cambian y los contextos cambian y de repente... Y la conversación sigue fluyendo y la velocidad en la que también habla el personaje es diferente, o sea, hay personajes que hablan muy lento y hay personajes que hablan... Y depende de la escena, rápido. Si es una escena dramática. Por ejemplo, también, ¿no? O sea, si estás en una parte de como de acción o de que la película aceleró el ritmo o el principio donde todo es nada apenas, ¿sabes? O sea, como que hay muchas cosas que varían, pero sobre todo es importante que a veces si hay un texto más corto de lo que se escucha en inglés es porque son el reglamento que tiene ya la empresa, ¿no? En este sentido, Netflix, pues sabe que no vas a poder leer más de lo que dice y es lo